Ok, vamos a terminar con el capítulo de polinomios. Entonces recordemos que estamos trabajando sobre el anillo de polinomios con coeficientes en un cuerpo y uno de los principales resultados que demostramos es que el procedimiento de división larga nos permite definir un algoritmo de la división euclidia en este anillo. Y todo lo que ya hemos hecho en el caso de Z, con el algoritmo de la división euclidia, lo podemos replicar en este otro anillo. En particular, entonces recordemos la cadena de implicaciones que probamos en el caso de Z. Entonces, a partir del algoritmo de la división euclidia, que aquí lo resumo diciendo que el anillo de polinomios es un dominio euclidio. Utilizando esta propiedad demostramos que este anillo es un dominio de ideales principales, es decir, que todo subconjunto cerrado bajo sumas y absorbente para el producto es generado por un solo elemento, es decir, todos sus elementos son múltiplos de un elemento fijo de este conjunto. Y utilizando este resultado, podemos demostrar dos cosas. Una, que siempre existe el máximo común divisor de dos elementos. Y además, un lema de Bezout. Recordemos que el lema de Bezout, lo que decía en Z, es que si yo tomo dos elementos A y B, entonces el máximo común divisor de A y de B es una combinación de A y de B. Existen R y S, tal que A por R más B por T es el máximo común divisor. No sé si lo dije bien. Ok, el máximo común divisor es una combinación de los elementos que lo generan. Y a partir del lema de Bezout, probamos un resultado muy importante que se conoce como el lema de Euclides. En Z, lo que dice el lema de Euclides es que si un número primo divide a un producto, entonces el número primo divide alguno de los factores. Como discutimos en su momento, el concepto de primo, como la definición estándar para nosotros de un número primo, es un número que no es divisible, o como digo, es únicamente divisible por él y 1, o sea, por el elemento 1. Y eso debería llamarse distinto, ¿verdad? Debería llamarse algo así como irreducible, no se puede reducir a factores más pequeños. Entonces, el lema de Euclides en realidad lo que dice es que un elemento irreducible que tiene esta propiedad, si divide un producto, entonces divide a sus factores. Y esa última propiedad es la que se conoce como ser primo. Entonces, en general, podemos decir que si un elemento en el anillo de polinomios f es irreducible, es decir, que no se puede factorizar como el producto de otros dos elementos distintos de él y un elemento invertible, una unidad. Entonces, tal vez aquí tengamos cuidado cuando decimos irreducible. Lo que quiere decir es que si yo logro expresar un elemento f como el producto de otros dos polinomios, entonces necesariamente alguno de los factores es un elemento invertible en el anillo. Es decir, en este caso es un escalar, es un elemento de K. Entonces, si solamente si el grado de G es 0 o el grado de H es 0. Es decir, si solamente si G o H, G o H pertenece acá. Estos son los únicos elementos de este anillo que poseen grado 0. Son las constantes. Entonces, vea que esta condición es importante porque, por ejemplo, un elemento como X, que claramente no se puede descomponer como el producto de otros elementos, ciertamente uno lo podría descomponer en este anillo como algo así como 1 medio multiplicado por 2x. Eso sería una factorización. Sin embargo, sería como una factorización un poco artificial, que sería como factorizar un número, el 13, que es un número primo, factorizarlo como menos 1 por menos 13. Esta factorización
un tanto artificial, no la consideramos una factorización del elemento 13 en elementos más pequeños, en elementos constituyentes. Entonces, para evitar este tipo de ambigüedad que podría ocurrir, inclusive en los números enteros, decimos que la única forma de factorizar, que si un elemento es irreducible, es porque se factoriza realmente en elementos no triviales. Vea que todos los escalares, todos los elementos que pertenecen al cuerpo son invertibles, ¿verdad? Si alfa pertenece acá, entonces el polinomio 1 entre alfa también pertenece al anillo de polinomios. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Aquí estoy introduciendo factores polinomiales, pero de grado 0. Entonces, para evitar ese tipo de ambigüedad, decimos que un elemento es irreducible si la única forma de factorizarlo, ¿verdad?, como un número primo, es de una forma trivial, es decir, con un 1, un menos 1. En este caso, como hay más elementos invertibles, tenemos que eliminar todas esas posibilidades. Entonces, un elemento es irreducible si la única factorización que puedo hacer de él es factorizando una constante, por dicho de otra forma. Y la condición de ser primo, como ya lo mencioné hace un segundo, es la condición que si f divide a un producto, voy a llamarle tal vez A y B mayúsculas, si f divide a un producto, entonces f divide alguno de sus factores. Entonces, la misma prueba que dimos en el caso de Z, la podemos extender literalmente, sin cambiar ni una sola palabra, al caso del anillo de polinomios con coeficientes en un cuerpo. Entonces, tenemos que los elementos irreducibles de este anillo son primos, es decir, cumplen con esta propiedad, y utilizando el lema de Euclides se puede demostrar el análogo del teorema fundamental de la aritmética. Recordemos que el teorema fundamental de la aritmética lo que dice es que en Z todo elemento que no es 1 o menos 1, que son los elementos invertibles, se factorizan de forma única como producto de irreducibles, que en este caso son primos. Es decir, que el teorema fundamental de la aritmética lo que dice es que en Z todo número distinto de 1 y menos 1 se factoriza de una única forma como producto de primos. Entonces, análogamente, este enunciado que dice que el anillo es un dominio de factorización única, lo que quiere decir es que todo elemento f que pertenece a ese anillo, distinto, o digámoslo así, de grado positivo, de grado estrictamente mayor que 0, entonces estoy excluyendo las constantes, los escalares, al igual que el teorema fundamental de la aritmética excluye a 1 y a menos 1. Entonces todo elemento de ese anillo con grado positivo se expresa de forma única como producto de primos, es decir, que f se puede expresar como un producto de un P1 a la A1 hasta un PR a la AR con PI, un elemento primo, es decir, un polinomio irreducible, digamos mejor en ese lenguaje. Un elemento irreducible. Ahora, para poder afirmar la unicidad, tengo que tener el mismo cuidado que tuve antes, ¿verdad? De no permitir un medio multiplicado por 2x. Entonces, para tener unicidad, vamos a añadir que cada uno de estos elementos es mónico, es decir, que el coeficiente principal de cada uno de estos polinomios es 1, y ciertamente un polinomio f arbitrario podría tener un coeficiente que no es 1, entonces añadamos aquí al frente el coeficiente principal de ese polinomio f, y donde alfa es un elemento del cuerpo. Entonces lo que estoy diciendo básicamente es que factorice el polinomio f en sus factores primos y factorice de cada uno de ellos el coeficiente principal y agrúpelo en una constante que voy a llamar alfa. Entonces vea que esto es exactamente
el teorema fundamental de la aritmética en el caso de z. En el caso de z, este alfa sería más o menos 1, ¿verdad? Por si el número que yo escojo es negativo, ocuparía poner un menos 1 acá. Entonces, es exactamente el teorema fundamental de la aritmética, pero interpretado en este anillo, el anillo de polinomios con coeficientes en un cuerpo. Y de nuevo, la demostración de este teorema es exactamente la misma que en el caso de z, simplemente interpretando los p's no como números primos, sino como polinomios irreducibles. Ok, entonces, de nuevo, repito, lo que hicimos en z o lo que hicimos ahora en el anillo de polinomios, lo podríamos extender a cualquier otro conjunto donde exista una suma y un producto, es decir, sea un anillo, y posea, mediante el concepto de tamaño, un algoritmo con residuo. Todas estas implicaciones están basadas en este hecho y por lo tanto cualquier anillo que cumpla con esta propiedad va a satisfacer exactamente las mismas propiedades. Bueno, y como mencioné también cuando estudiamos sobre Z, estas implicaciones no se pueden reversar. Estas implicaciones son estrictas. Existen ejemplos de dominios de factorización única que no satisfacen el lema de Euclides o que no satisfacen el lema de Su, etc. Todas esas implicaciones son estrictas, ninguna es una equivalencia. Ok, entonces con esto damos por terminado la primera parte de la clase de hoy. Vamos a dar una pequeña aplicación del algoritmo de la división euclidia en el caso particular del anillo de polinomios.